Una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Entre otras cosas, hoy vamos a hablar de las distintas propuestas que se vienen lanzando en los últimos meses dirigidas a ampliar el acceso a los servicios financieros de vastos sectores de la población que hoy se encuentran marginados. También vamos a hablar de las perspectivas del mercado inmobiliario para este 2012. ¿Seguirá siendo el ladrillo una buena opción de inversión en este año que está comenzando? Bueno, quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos, ya comenzando esta nueva edición de Café Financiero. Está Santiago Chelala, está Yamila Escala también y nos está acompañando Jorge Alberti, con quien vamos a analizar las alternativas de inversión para este 2012 que comenzamos a analizar el día de ayer. ¿Cómo andan todos? Bien, muy bien. Gracias. Hola a todos. Bueno, vamos a comenzar con la información que tenemos en esta edición veraniega de Café Financiero. Y en los últimos meses o semanas se lanzaron distintas iniciativas, distintas propuestas dirigidas a incrementar el acceso a los servicios financieros de los sectores de la población que aún se mantienen marginadas del mismo. Santiago nos amplía esta información. Así es, son propuestas justamente para bancarizar la economía. Recordemos que las primeras iniciativas salieron del sector público debido al problema de las salideras bancarias. Una de las más interesantes fue la cuenta gratuita universal, que se puso en práctica, a principios de este año y que ya lleva abiertas 65.000 cuentas, totalmente gratuitas, cajas de ahorro. Bueno, esto es, por supuesto, el reflejo de que hacía falta una medida así, de que mucha gente no tenía ningún tipo de cuenta bancaria, porque ese es uno de los requisitos necesarios para abrirlas, y por supuesto esto tiene aparejado un menor uso de efectivo mediante el uso de la tarjeta de débito. Decía, primero, iniciativas del sector público. Ahora llega el turno de iniciativas del sector privado. Hubo una propuesta que la Asociación de Bancos Argentinos, ABA, presentó al Banco Central durante el cierre del año, justamente para ampliar también el uso de los bancos, sobre todo en el interior del país. Pero te quería hablar, Alejandro, quería contarles la propuesta del Banco Ciudad, que es muy interesante. El Banco Ciudad, a partir justamente de este mes, pone a disposición de toda la población cuentas de ahorro totalmente gratuitas. Es el primer banco en Argentina que lo hace, es una modalidad muy utilizada en otros países, por ejemplo en los Estados Unidos. Es decir, que las cajas de ahorro del banco no tienen ningún costo. El único requisito, ¿cuál es? Que se haga al menos una transacción al mes. Esto es un ahorro importante, mucha gente tiene que pagar entre 30, 40, 50 pesos por mes, es decir, más de 500 pesos al año para tener una caja de ahorro en caso de que no hayan optado por estas cuentas gratuitas universales. Es una iniciativa interesante, sería bueno que otros bancos adopten esta medida para reducir el uso de efectivo y también los problemas de seguridad que trae aparejado entonces este problema, la falta de bancarización. Bueno, muy bien, esperemos que a lo largo de este año que acaba de comenzar se continúe avanzando con estas iniciativas, así se amplía justamente el acceso de la población a los servicios financieros. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a repasar lo sucedido en el 2011 en la industria del seguro, en la industria global. El 2011 ha sido uno de los años más caros para la industria global del seguro y Yamila nos va a explicar por qué. Y ya avanzado unos días este 2012 empezamos a conocer algunas cifras del año que pasó y es así, el año 2011 es considerado uno de los años más costosos en la historia del seguro internacional después del 2005. Los desastres naturales que atravesamos a lo largo de este año en el plano internacional en distintos países generaron en reclamos y pólizas un total de 108.000 millones de dólares. Esto es, como les decía, en pólizas y reclamos. No solo considerando los daños a la propiedad, sino la interrupción del negocio que se generó tanto en lo que fue el terremoto de Japón y las inundaciones en Tailandia. El año pasado, ustedes saben que estuvieron lo que fue Haití, Chile, los terremotos, ¿no? Las inundaciones también allá en China, y eso generó solamente, a comparación, menos del doble, 48.000 millones de dólares. Este año estamos... Pues en el 2010, 48.000 millones de dólares. Este año estamos hablando de una suma que asciende a los 108.000 millones de dólares detrás de los 120.000 y pico
que registró 2005. El punto es que Japón no es uno de los países con mayores tasas de aseguramiento porque no está en los más riesgosos por desastres naturales, ¿no?, que se ubican en los países que más se aseguran contra el riesgo, como por ejemplo Nueva Zelanda. Y si esto hubiera sido así, bueno, el valor ascendería mucho más. Las reaseguradoras internacionales, a pesar de estos números, no dejan de estar muy bien capitalizadas, y eso es tal vez algo llamativo. Pero ¿qué pasa? Aumentan sus precios y, por otro lado, bueno, terminan recibiendo los frutos de sus inversiones premium. Así que esa es la situación, uno de los balances a nivel internacional del año 2011. Bueno, esperemos que este año sea más tranquilo, ¿no?, en materia de desastres naturales que el año pasado. Vamos a continuar con el análisis de las mejores alternativas de inversión que ofrece en estos comienzos este año 2012. Lo iniciamos ayer este informe, lo continuamos, Jorge, ahora. Bueno, sobre aquellos inversores que tengan un perfil un tanto más conservador, te diría que hay algunos títulos públicos, sobre todo aquellos que son de corto plazo y que están nominados en dólares, que puede ser una interesante alternativa. Dos cuestiones fundamentales. Primero, una rentabilidad que supera el promedio de lo que son los países latinoamericanos. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, depende mucho del bono y depende de la duración de ese bono, pero tenés títulos públicos hoy que vas a poder encontrar con tasas superiores al 8,5-9% en dólares, que es una muy buena rentabilidad. Y sobre todo si tenés en cuenta que muchos de estos títulos te van haciendo pagos frecuentes a lo largo de los próximos meses, con lo cual la disponibilidad de efectivo es muy rápida. De todas formas, ¿cuándo es el vencimiento final de esos bonos por lo general? Mira, los bonos que hoy se están manejando con mayor frecuencia en el mercado oscilan entre el 2015 y 2018, son los más atractivos por la duración que tienen. Pero obviamente si querés otro tipo de rentabilidad ya tenés que mirar en bonos más largos. Pero si hablamos de un bono al 2015 o al 2018, tenemos que confiar en que la Argentina va a ahorrar sus deudas por lo menos hasta esos años, ¿no? Sí, por supuesto, y a simple vista te diría que hoy en los próximos 3-4 años es difícil que Argentina no pueda cumplir con sus compromisos. Bueno, vamos a continuar hablando en unos instantes de las alternativas de inversión para el 2012. Nos vamos ahora a un corte. Quédese, que en instantes estamos con ustedes nuevamente. Y aquí tengo a mi lado a Omar Elías, que es productor de seguros y que nos está acompañando hoy para responder a las consultas que ustedes nos han enviado sobre cuestiones del seguro. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, antes de ir a Omar, vamos a responder a algunas consultas sobre la situación financiera de algunas entidades bancarias. Y tenemos la pregunta de Alberto sobre el HSBC, Santi. Banco de Capitales Británicos, que ocupa el puesto número 7 en el ranking de entidades según la cantidad de depósitos aquí en la Argentina, tiene un patrimonio de 2.724 millones de pesos, depósitos de 20.663 millones y, como vemos en pantalla, muestra resultados positivos de 154 millones de pesos. Cara sonriente para el HSBC. Muy bien, tenemos otro llamado, tenemos el llamado de María y es sobre el estado del nuevo Banco de La Rioja. Es el agente financiero de la provincia de La Rioja, tiene un patrimonio de 124 millones de pesos, depósitos 433 millones y resultados positivos también, de 13 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el nuevo Banco de La Rioja. Muy bien, Omar, vamos a comenzar ahora a responder a las consultas. Recuerden que además de los canales habituales, también se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, donde nos pueden dejar todas sus consultas. Y comenzamos, ¿no, Omar, con la pregunta de Nicolás, que nos cuenta que tiene un departamento que está asegurado. Por cuestiones de trabajo, tiene que viajar al exterior por 3 o 4 meses y tiene pensado alquilar ese inmueble para turistas, ¿no? Algo que es bastante habitual en los últimos años. Quiere saber si debe avisar a su aseguradora que va a hacer esto. Y pregunta nuevamente, ¿puede negarse a pagar la compañía si hay un siniestro en la casa mientras está alquilada? Bueno, vamos a dividir esto en dos partes. A ver. Primero, el bien mueble es de uso personal, no es para fines de lucro, y es de vivienda permanente. Hay que tener en cuenta un detalle muy puntual que a veces quien va de viaje no lo tiene tan en cuenta. Pasados los 120 días que no está habituada la casa-habitación, sí, no queda con cobertura tal cual fue tomada en su momento, porque ya es
una casa de vivienda temporal. Ah, mirá, un detalle Entonces, importante. ese es un detalle muy importante. 120 días que queda deshabitada la casa. Que ya no se considera como casa de vivienda permanente. Ajá. De acuerdo. Él puede alquilarla, no hay ningún inconveniente. Lo que sí no van a estar cubiertos van a ser los bienes del tercero, porque la compañía va a responder únicamente para los bienes propios de su asegurado. Sí hay hoy coberturas puntuales que son exclusivamente para viviendas, para turistas que cubren bienes de terceros. Pero en principio la cobertura que él tiene vigente va a regir durante el periodo que él no esté, en tanto y en cuanto esté habitada por alguna persona. Exactamente. Y no nos olvidemos de algo también, que muchas compañías lo tienen aclarado perfectamente en póliza, y si no se le comunica a la compañía, pueden aplicar la cláusula 22, reticencia o falsa información. Muy bien. Que hace nulo el contrato de nulidad absoluta del inicio de la vigencia. Muy bien, dale, perfecto. Después vamos con la otra consulta. Y ahora vamos rápidamente a comentar un pequeño ranking que ha preparado, elaborado Santiago sobre las instituciones que lideran el mercado financiero en préstamos. Así es, veamos entonces finalizado el 2011, cuál es el preliminar de este ranking de préstamos, cuáles son las entidades que prestaron más y tienen mayor cartera de préstamos. Primero, muy lejos el Banco Nación, con 62.000 millones de pesos, una cifra realmente importante. Después le siguen 4 entidades de capitales privados, Santander Río, Banco Galicia, Banco Francés y Banco Macro, todas entre 21.000 y 22.000 millones de pesos de cartera de préstamos. En el puesto número 6, Banco Provincia. Nuevamente aparece un banco público, el agente financiero de la provincia de Buenos Aires. Le sigue el HSBC, el Banco Ciudad, aquí de la ciudad de Buenos Aires, el Citibank en el puesto número 9 y cierra la lista el Banco Patagonia en el 10º puesto con solo 10.000 millones de préstamos. Muy cerquita, vamos a ver qué pasa con el cierre del año, el Banco Credit Corp, número 11. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir respondiendo algunas de las consultas que nos han enviado en materia de seguros. Tenemos la pregunta de Ignacio Omar. Ignacio nos cuenta que es fotógrafo y a una amiga suya le robaron su cámara. A raíz de esto se dio cuenta de que a él le podría pasar lo mismo y de lo grave que es perder el instrumento de trabajo, además que es bastante en este caso costoso, ¿no? Le gustaría saber si es posible asegurar el equipo y pregunta si son costosos estos seguros. Sí, es posible asegurarlo. Lo que es más conveniente, asegurar el equipo dentro del combinado familiar de la casa, con extensión a todo el territorio del país, tal cual como se hace con una notebook, con elementos de profesionales médicos que necesitan portar eso a determinados consultorios. Pues se contrata como un adicional del combinado familiar. Es conveniente, se puede contratar directamente, pero ahí sí es mucho más oneroso porque el asegurado está seleccionando el riesgo, de la otra forma está dentro de un compuesto de riesgo del combinado familiar. Es más costoso que lo que fuera la misma cámara de fotografiar en su domicilio, porque el riesgo es totalmente distinto. Pero desde ya el conjunto, el paquete es más costoso, ¿no? El conjunto, en conjunto, individualmente. Asegurar en conjunto es menos oneroso que asegurar puntualmente una cámara de fotografiar en la vía pública. Muy bien, perfecto. Vamos a responder ahora a una última consulta sobre la situación financiera de una compañía de seguros. Yami. Para Elba de Capital, que nos consultó sobre la situación de la compañía Allianz, esta empresa presenta un activo de 868 millones de pesos, un pasivo por 674 millones, patrimonio 194 millones, 1,8 millones como resultado, 215 millones de pesos en primas e informa 1.842 juicios. Con parámetros que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, perfecto. Con esta información nos vamos a un corte. Al regreso vamos a analizar las perspectivas del mercado inmobiliario para este año 2012. Aquí estamos con la presencia de José Rosado, que es director del Reporte Inmobiliario. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y en los últimos años, el mercado inmobiliario se ha constituido como una de las opciones de inversión preferidas por los argentinos a la hora de disponer de sus ahorros. José, ¿crees que el 2012 el ladrillo seguirá siendo una buena opción de inversión para los argentinos? Yo creo que, digamos, se va a seguir manteniendo la base de inversores, ¿sí? O sea, el inversor que se acerca a la inversión inmobiliaria, sobre todo ya en los últimos 2 o 3 años,
no tiene que ser un inversor especulativo o que pretenda una alta rentabilidad y en muy corto plazo. Si ese es el objetivo con el cual va a entrar en el mercado inmobiliario, me parece que, digamos, no lo va a conseguir. Por eso no se espera un crecimiento brusco de los precios, digamos, no es eso lo que va a suceder seguramente en este 2012. Seguramente, digamos, tendremos algo más parecido a lo que ya sucedió en el año 2010, con tasas de incrementos que estuvieron en el orden del 9% para departamentos usados, algo más para lo que fueron departamentos a estrenar, pero todo dependerá también de cómo se muevan determinadas variables que tienen que ver con el dólar, cómo se mueva en realidad también toda la política económica, ¿no?, que recién, digamos, está despuntando. Pero bueno, por eso en principio, igual si vos estás hablando de una tasa de crecimiento del 9% en dólares, ¿o no? O en pesos. Exacto, no en dólares. Eso no sería, digamos, una mala rentabilidad. No, para nada, pero bueno. ¿Crees que ese escenario es realmente posible? Obviamente, yo creo que dentro de ese margen, en definitiva, si nos vamos a manejar con, digamos, un año también con una inflación elevada, los costos de construcción, que son los costos de reposición, que son los costos en los cuales hay que partir para las obras a estrenar, tienen que ir acompañando esa actualización que tiene que ver con salarios, que tiene que ver con los distintos insumos. Entonces, en pesos seguro van a subir. Después dependerá justamente cómo se mueva la variable tipo de cambio dólar con respecto al peso. ¿Cuáles son las ciudades del país donde ves que puede haber una mayor actividad inmobiliaria en el 2012? Bueno, yo creo que, como siempre, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad donde más actividad inmobiliaria se da, y en realidad de todas las de la Argentina, salvo en el último año en cuanto tiene que ver con la construcción, no con la cantidad de operaciones, que Córdoba superó a Buenos Aires en el año 2010 y en el 2011, en parte del 2011, en la cantidad de obras y de la cantidad de metros cuadrados. Pero, digamos, hay oportunidades ya, eso me gustaría dejar claro, ya no existen oportunidades a la carta y generales, ¿sí? No está la ganga. Exacto, no está la ganga, no está eso que te asegura un 20, un 30, tal cual, un 2 que o sí, 3 hay que años. comprar esto porque rápidamente se va a hacer una gran diferencia. O sea, es un mercado mucho más selectivo, mucho más para mirar, mucho más para comparar y mucho más también como para, digamos, mirar muy detenidamente también aquellos proyectos que estén en obra o que sean de inversión desde el pozo en cuanto a las garantías que ofrecen los distintos desarrolladores y emprendimientos. En eso va a haber que fijar la atención. Y dentro de los barrios, vos hablabas de la ciudad de Buenos Aires como un poco el motor de esta economía inmobiliaria. ¿Dentro de los barrios ves alguno que tenga un potencial por encima que otro, más allá de los que se conocen, de Palermo, Barrio Norte, etcétera? ¿Ves que hay algún barrio que puede despuntar un poco más rápido que el resto? Yo creo que hay barrios que en términos relativos tienen un valor inmobiliario desajustado con respecto a los que están más consolidados, como los cuales vos nombraste. Hay barrios que están alrededor de lo que es el microcentro, o sea, como Congreso, como por ahí zonas de la Avenida Independencia, el corredor digamos, hacia el sur de la 9 de Julio, que tiene buenas perspectivas, me parece, de apreciación, si se quiere, y de ocupación y de alquiler, ¿no?, sobre todo para renta. También hay digamos, como para observar, barrios como Parque Patricios, ¿sí? También no hay que esperar que esto sea un boom, una explosión de corto plazo a partir de iniciativas como el Distrito Tecnológico. No es que esto explote y rápidamente se pueda tener una alta rentabilidad, pero sí por ahí se puede entrar con un valor mucho más bajo que en los barrios más consolidados. Allí en Parque Patricios, ¿no?, también se está instalando la nueva casa matriz del Banco Ciudad, un proyecto bastante importante, ¿no? Sí, exactamente, y ya el subte ya llega, o sea, y hay, digamos, como todavía no hay, digamos, no está metido dentro del inconsciente colectivo, del inversor, como que ese es un barrio apto para la inversión, todavía la demanda no fue en gran medida hacia ese barrio. Pero realmente ahí puede haber, como siempre, ojo, no quiere decir que ahí está la ganga, tampoco, claro. Hay que buscarla,
pero me parece que va a tener, a partir de estas cosas concretas que se están dando y que se están construyendo, me parece que va a haber cuestiones, digamos, que le van a dar valor. ¿Y ves en algunas otras ciudades del país posibilidades justamente también de inversión inmobiliarias? Mira, Rosario es, digamos, es una ciudad que viene ya desde hace años creciendo y con un plan sustentable desde el punto de vista urbano, en el cual se está dando, digamos, justamente todo el fenómeno de la soja, concentra ahí una actividad económica importante. Yo creo que ahí también es un lugar para mirar. Obviamente me parece que Mendoza es interesante y también Córdoba, ¿no? Pero también Córdoba se ha construido mucho en los últimos años. José, ¿cuánto está dando hoy un alquiler, digamos? O sea, comprar un inmueble para alquilar en rentabilidad. Mira, la rentabilidad está en el orden de una rentabilidad bruta, en el orden de un 5 o un 6% para un departamento normal. Estamos hablando de una rentabilidad 5 o 6% en bruta. dólares. Exacto. Cuando uno descuenta, hace un flujo a un tiempo por los gastos de mantenimiento y demás, sí, está por debajo, pero está en el orden del 3,5 a 4% una rentabilidad neta, ¿no? ¿Cómo? A ver, disculpa, no te entendí ahí. Que cuando uno hace un flujo de cómo evoluciona esa inversión a lo largo del tiempo, descontándole los gastos de mantenimiento, impuestos que también tiene que pagar el propietario, la renta neta está en el orden del 3-4%. ¿Y eso bajó en los últimos años o se mantuvo? Bajó, pero apenas. Sí, viene bajando, pero tampoco es que cae de a puntos, cae por centésimas, digamos, décimas. Eso del lado del propietario, ¿no? La persona que, por ejemplo, quiere comprar una vivienda, ¿tiene acceso a crédito hipotecario o lo hace con fondos propios generalmente? ¿Cómo viene la compra de la vivienda? No, la cantidad de operaciones es prácticamente el 94%, efectivamente en Capital Federal es a partir de fondos propios, ¿no? Cuando uno compara la cantidad de hipotecas con la cantidad de escrituras, eso da un 6%, ¿no? La cantidad de hipotecas con respecto a la escritura. Entonces eso explica que es todo a partir de fondos propios, la gran mayoría de fondos propios. Eso es la cuestión pendiente ya no nuevo, ¿no? Esto ya lo venimos acarreando desde hace 9-10 años atrás, que es la falta de crédito hipotecario a la medida del bolsillo de la clase media, medianamente que esté algo por encima del valor de un alquiler, un 20 y un 30%. Hoy la cuota que hay que pagar, más del doble, ¿sí?, de lo que hay que pagar del alquiler. Entonces, obviamente acá hay un desajuste que proviene fundamentalmente de un tema macro que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la tasa y que tiene que ver con el calce de los depósitos bancarios. José, pero bueno, en definitiva ves que la inversión inmobiliaria sigue siendo una opción interesante para aquel que quiere conservar el valor de su patrimonio en dólares y obtener una pequeña renta. Yo creo que la inversión inmobiliaria para la persona común, normal, no para el inversor nato que vive de eso, tiene que mirar siempre el largo plazo. O sea, no puede estar porque los costos de entrada y salida tampoco son bajos. Entonces, siempre el horizonte tiene que ser el de seguridad, siempre en el largo plazo. En el corto plazo, digamos, me parece que no es lo mejor, ¿no? Muy bien, bueno, José, muchas gracias entonces por habernos acompañado. Un análisis entonces de las perspectivas del mercado inmobiliario para este 2012. Un año que presenta algunas incertidumbres, algunos interrogantes.